La Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República han entrado en contradicción sobre el abordaje de algunos casos de investigación. ¿Qué deben hacer las autoridades para evitar que esas contradicciones impacten en la operatividad contra la delincuencia? La respuesta a esas y otras preguntas aquí en 8 en punto. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto, gracias por estar con nosotros. La pregunta que introducíamos justamente tiene que ver con el tema de seguridad pública, pero hay otros en agenda y sobre todo algunos que han ocurrido de última hora. Anticipo esto porque antes de presentar a nuestros invitados, más bien, después de que los presente, quiero mostrarles ese tema y que tiene que ver de las consecuencias que está teniendo de alguna manera la decisión del gobierno de El Salvador de romper relaciones diplomáticas con Taiwán y establecerlas con República Popular China. Es decir, que tenemos ahí planteados algunos temas. Agradecemos esta noche que nos acompaña en nuestros estudios Mauricio Ernesto Vargas. Él es diputado del partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena. Diputado, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, un saludo y un saludo a la audiencia de 8 en punto. Vamos a tratar de poner en claro algunos aspectos de los temas que tú has planteado. Bueno, perfecto. También agradecemos entonces a Luis Contreras, que nos acompaña en nuestros estudios. Luis Contreras es politólogo y experto en materia de criminología. Luis, bienvenido, buenas noches. Un gusto, William, buenas noches general y a toda la teleaudiencia de 8 en punto. Bueno, decíamos, dos temas en agenda que son como los centrales en la entrevista de esta noche, lo que tenía que ver con el tema, o tiene que ver con el tema de seguridad pública, pero también ahora de las consecuencias de lo que está ocurriendo en la relación El Salvador-República Popular China. No sé si sería daños colaterales o qué tipo, pero ya nuestros invitados nos van a aclarar, pero o son daños simplemente directos, porque lo que ha ocurrido es que en las últimas horas el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la oficial de portavoz del Departamento de Estado ha dado a conocer un comunicado, que es un comunicado bastante escueto, pero obviamente relevante. Aparece ahora en pantalla. Dice: jefe de misión de los Estados Unidos en República Dominicana, El Salvador y Panamá llamados a consultas. Dice el párrafo: el Departamento de Estado ha llamado al embajador de los Estados Unidos en República Dominicana, Robin Bernstein, a la embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Jane Mains, y a la encargada de negocios de los Estados Unidos en Panamá, Roxana Cabral, para consultas relacionadas con decisiones recientes de ya no reconocer a Taiwán. Nuestros 3 jefes de misión, dice el comunicado, se reunirán con los líderes del gobierno de los Estados Unidos para analizar los temas que en los Estados Unidos puede apoyar instituciones y economías fuertes, independientes y democráticas en toda Centroamérica y el Caribe. Se ha reiterado que en ese contexto la visita, o más bien el llamado que se ha hecho a los 3 diplomáticos, es por tiempo indefinido. Esto quiere decir más bien por el tema de que tendrán reuniones en Casa Blanca, en el Departamento de Estado y posiblemente en el Congreso para explicar sobre el tema concretamente de la decisión. En el caso nuestro, la decisión que tomó el gobierno de la administración de Salvador Sánchez Serén de romper con Taiwán y establecer con República Popular China. Pues bien, de entrada, a ver, general Vargas, explícanos así, denos una introducción rápida, o más bien su perspectiva sobre este hecho en particular. Obviamente, por ahora es el llamado nada más a los embajadores, pero ¿cuál es la consecuencia o el significado de esto? Bueno, primero comencemos por el significado. El abordaje que se hace, que si abrimos relaciones con China continental, que si dejamos a Taiwán, que uno es la segunda potencia mundial, va a llegar a ser la primera, que los taiwaneses tenían 85 años, que qué malagradecidos. Eso está bien en el término emocional, pero ese no es el problema. El problema es geopolítico. Y ahí tenemos que centrarnos, porque de ello tomamos una decisión. ¿Nos quedamos con China continental o no nos quedamos o vemos qué hacemos? Pero no es ni economicista ni es emocional. La geopolítica colabora con la seguridad de los estados y ayuda al trazo de objetivos nacionales.
Eso es lo primero. Para China, para Estados Unidos, para Taiwán, para El Salvador, ayuda a la seguridad de los países, y en base a la geopolítica, entonces venimos nosotros y trazamos objetivos nacionales y estudia exactamente sobre política internacional y relaciones internacionales, hace predicciones que esos movimientos de la geopolítica es la geografía sobre la política, sea esta humana, sea esta topográfica, sea entonces, ¿qué es lo que sucede? Se centra única y exclusivamente en el poder político en relación con los espacios geográficos. Ok, si comprendemos esto, El Salvador tomó la decisión, el gobierno del FMLN tomó la decisión de meter a El Salvador, al país, en el campo de la geopolítica mundial, en medio de dos superpotencias que en el momento actual se están peleando, tienen una guerra comercial incruenta y se están peleando la influencia en el mundo, y Rusia está llegando a China, todo el mundo está llegando a China, nosotros estamos llegando a China. El problema es que para los Estados Unidos geopolíticamente es su área de seguridad. Para los chinos éramos área de interés, hoy quieren que seamos área de influencia. Eso va cambiando en términos de las categorías. Eso va cambiando en términos de que los factores geográficos se van modificando. Si hay una base ya establecida aquí, si hay un territorio establecido acá, las condiciones ya no es de interés, sino que es de influencia, porque ya está metido. Entonces, general, el tipo de respuesta, desde luego, que se puede esperar es distinto. Claro, entonces vienen los Estados Unidos, dicen, bueno, que mi aliado principal, mi aliado natural, me está haciendo a un lado, pero el problema no es que me haga a un lado, el problema es que se está metiendo con mi enemigo principal y me está poniendo en riesgo. Yo soy, esa economía de mi aliado está dolarizada. El 30% de los salvadoreños viven en los Estados Unidos. Mis fronteras son más cercanas, las mías, con las de él que las de él con China. La transculturización, la demografía, somos el colaborador principal, aunque hay que decir algo. Los Estados Unidos no están aquí por interés, no están aquí por filantropía, están por interés, que es un interés geopolítico también. Yo les recuerdo a los salvadoreños, acuérdense de la crisis de los misiles en Cuba, ¿se acuerdan? Que estuvimos a punto de una guerra nuclear y estar nosotros en medio de ella. ¿Se acuerdan el conflicto recién pasado, donde nosotros peleamos un conflicto que no fue nuestro, era la Unión Soviética con los Estados Unidos, queriéndose meter en el área de seguridad? Y uno de los presidentes dijo que este era el traspatio de ellos y que aquí no entraban los otros, y nosotros pusimos los muertos, la sangre y el sudor. Pero ¿cómo encaja ese escenario? Porque tengo que hacer un blog, hacer una pausa, y después cuando regrese sí le daré la palabra a Luis, porque bueno, esto nos ha consumido pocos minutos, pero entonces, ¿en qué escenario nos pone ahora en este? Así rápido. Nos pone que realmente diplomáticamente los Estados Unidos, que decía Ortiz y decía la ministra y el canciller y todos los que defienden del frente esa situación, que no, que todo seguía igual. Diplomáticamente, la primera llamada de atención es cuando yo llamo a mi embajador para consultas como presidente de mi país y les digo, vengan, tengo que consultar y por qué está pasando esto. ¿Qué es este acto? Claro. ¿Qué ha ocurrido ahora? Es un acto diplomático, político diplomático, de llamada de atención, porque de ahí podrán salir conclusiones si no hay correcciones en los mutuos intereses. Decir, bueno, pero aquí ya se tiene un hecho consumado. Es decir, aquí ya tenemos, El Salvador ya rompió con Taiwán y estableció relaciones con República Popular China. Sí, pero así como se hacen las cosas se pueden deshacer también. Pero tampoco es
que nosotros por una obligación con los Estados Unidos tengamos que hacerlo, porque nosotros tenemos nuestros propios intereses también. Pero lo que yo le estoy diciendo al pueblo salvadoreño es, ojo, todo movimiento en el tablero geopolítico tiene consecuencias en el corto, mediano y largo plazo, y ya hoy este llamado de atención es el primer llamado a las primeras consecuencias que vamos a tener. Bueno, nos quedamos en el punto, Luis, cuando regresemos. Voy a escuchar tu opinión entonces para nuestros televidentes. Vamos a una pausa, volvemos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Luis, nos quedamos entonces para conocer la opinión. Bueno, consumimos varios minutos con el general Vargas sobre este tema porque se apasiona mucho, nos está en el corte, ¿no? Por todo el tema de la geopolítica y claro, ha sido militar. Entonces, pero ¿cómo interpretar entonces este acto específico que ha ocurrido este día, Luis, y el llamamiento que ha habido entonces del Departamento de Estado a estos 3 embajadores? No, indudablemente que se iba a ver esto, pues, y yo pienso inclusive de que fue hasta muy tarde. Los estadounidenses no es a corto plazo que están en esta lucha geopolítica, geoestratégica con China. Y quizás para poner un poco en el contexto, porque he escuchado muchos acá que dicen que no va a haber influencia militar, es que solo es una cuestión económica, es que realmente eso no es cierto. O sea, ningún país se mueve así, inclusive Estados Unidos, ya lo decía muy bien en general, en la cuestión geopolítica, y hay que agregarle la cuestión geoestratégica. Ejemplo, en el 2001, China estableció relaciones comerciales con África. Estados Unidos era el principal factor económico con estos países africanos. En el 2009 tardó 8 años en desplazarlo, pasó a segundo plano Estados Unidos. ¿Qué sucedió después? China estableció la primera base militar en Djibouti, en África, en Gadar. Después acaban de establecer otra. Esa base militar es real. Sí, es real, está ahí. Y también acaban de establecer otra en Pakistán. 5 tienen. ¿Por qué? Porque 5 bases en el Cuerno de África, lo que está diciendo Luis. En Pakistán, ¿por qué? Porque ahí buscan controlar el Golfo Pérsico. Hay un estudio que hace Jonathan Marcus de Estados Unidos, que es un especialista en defensa, geoestrategia, que habla de cómo la fuerza naval de China se ha vaticinado que el 2030 va a superar a la fuerza naval de Estados Unidos. Ahora, ese dato coincide con el hecho de que para 2030 o 2050, por largo, China va a ser la primera potencia económica a nivel mundial. Exacto. Y esto, el mar meridional lo está queriendo controlar. Tiene disputas con Vietnam, con Filipinas, con Japón. Aprovechando la política verticalista de Donald Trump con Latinoamérica, viene China y se acerca a Latinoamérica, a Sudamérica, Centroamérica en nuestro caso, y tiene mucha lógica, pues, porque busca controlar el Pacífico. China tiene una fuerza naval que le llaman la Milicia Marítima de China, en la cual no necesariamente utiliza soldados uniformados, sino que utiliza gente civil con entrenamiento militar. Es decir, de forma disfrazada, va permeando en los países y se va expandiendo geopolítica y geoestratégicamente. ¿Por qué? Porque busca ser la primera economía del mundo, pues, y es válido, estamos ante potencias del mundo, donde El Salvador es una nimiedad, o sea, es decir, somos nada más un escalón más para estos países, para su expansión territorial por el mundo, pues. Ahora, a ver, entonces, pero el interés entonces de República Popular China, te pregunto, hacia El Salvador no tiene que ver tanto por el tipo de relaciones comerciales, por ejemplo, Sudamérica es obvio, ¿no? Argentina con el tema de soya, los demás países tienen todo el tema de los minerales, hierro, bronce, etcétera. Sí, pero El Salvador es más que todo geoestrategia. Yo pienso que para El Salvador es más geoestrategia, porque es necesaria el factor comercial, porque te permite también un ingreso económico, un poder económico para el cual lograr una carrera armamentista mejor. Por ejemplo, Xi Jinping, el presidente chino, invirtió este año mayor cantidad de dinero en tecnología militar, disminuyendo la capacidad de soldados rasos. Es decir, él invirtió en cuestión de ciencia, tecnología, y por ejemplo, Estados Unidos se asustó, por decirlo de esta manera, cuando China ya debutó con un destructor con capacidad de energía nuclear. Pero ese es el primero, ¿no? Sí, de China, pero ya lo fabricaron ellos. Ya lo fabricaron ellos. Es decir, que ya no se los tiene que comprar a ellos ni a Rusia, sino que ya están con la tecnología para poder ejecutarlos, pues. Es más, Luis, ahora, pero a ver, no estamos siendo tampoco se está hablando de exageraciones, tampoco se está haciendo alarmista con estos temas. No, lo que pasa es que recordemos que en geopolítica y en ciencias políticas uno tiene que vaticinar los posibles escenarios.
Aquí por eso a veces es gracioso cuando muchos otros panelistas vienen y dicen, no, es que China no tiene intereses militares. Claro que sí tiene. Lo que pasa es que va a ser muy feo que venga de una vez y decir, mire, vamos a poner una base militar. Sí, obviamente, disfrazadamente siempre viene de un factor político. Claro, nunca ocurre de esa manera. Exacto. Lo que William plantea es, miren, la geopolítica es una ciencia predictiva, sí, que a través de los factores geográficos determina el comportamiento político nacional e internacional. Cuando tú dices, yo les pregunto, ¿ustedes creen, salvadoreños, que los chinos van a cambiar su patrón de comercio mundial por El Salvador, por Centroamérica, por América propiamente tal? No es cierto, si la demografía mundial no está aquí. ¿Y por qué están metidos en otros lados? Adicionalmente nos vienen a decir que vamos a hacer un centro logístico estratégico internacional y mundial. Solo me acuerdo cuando los españoles cambiaban espejitos por oro. Ahí sí nos están timando. Yo no digo que no nos metamos con los chinos, lo que yo les digo es que la geopolítica lo que está prediciendo son dos cosas. Hay, por todos los factores que ya Luis menciona, el Cuerno de África, la parte del Pacífico, ¿por qué el embajador de Japón 48 horas después se pronunció? Exacto. Porque la amenaza la tienes. ¿Sabías vos que los chinos han construido islas? Las islas artificiales, correcto. Sí. Las han construido para tener soberanía territorial en el mar y comerse también a Japón. Hoy que está con Taiwán, que tienen una alianza, o sea, no, aquí no son fanatismos ideológicos, no, si esta es una ciencia que es predictiva, que el factor de la geografía le está diciendo. Fíjate que aquí, yo escuché contigo a la ministra de Economía hablar de la ruta de la seda. Yo no sé si la señora sabe qué es la ruta de la seda. Ella quizás cree que es una yard de tela o alguna cosa. No, si no es eso. La ruta de la seda es toda la conexión territorial que ha hecho en la parte de Pakistán, en la parte de Sri Lanka, con puertos, con carreteras, con trenes, porque los aliados de los Estados Unidos con la OTAN los tienen frente y en la salida al mar lo hacen ir a dar vueltas o lo pueden frenar. En cambio, ya él tiene su comunicación. Pero ahí está la trampa de la deuda también. Entonces, yo repito, abramos los ojos, estudiemos, analicemos y veamos qué es lo que más le conviene a los salvadoreños. Ahora, en ese sentido general, entonces, a ver, la parte de comercial, hay que estar en la parte comercial con República Popular China. Yo creo que eso es sine qua non. Eso tenemos que hacerlo. Pero vaya, un argumento así rápido que se menciona sobre esto es decir, bueno, si no teníamos relaciones comerciales diplomáticas con China, era más difícil, por ejemplo, el tema de los reclamos comerciales con un comerciante o un empresario local que tuviera algún inconveniente con un empresario chino en la compra de productos. Entonces, ¿cómo interviene el gobierno en su relación diplomática? El detalle es este, el general lo ha mencionado previamente y es muy cierto. No se trata de satanizar a los chinos, porque no es ese el punto del análisis de la ciencia política, sino que ¿qué le conviene más a nuestro país? ¿Cuáles van a ser las implicaciones políticas económicas? Estados Unidos, recordemos que nos ha dado el Fumilenio, tenemos lo del TPS, TLC. Donald Trump, con la política que se ha manejado, es bastante verticalista y visceral. Él no es políticamente correcto. Es decir, él no le va a costar mucho quitarnos cierta ayuda. Pues decir, tenemos a muchos salvadoreños en Estados Unidos. Bueno, en el dogmatismo, porque la política exterior norteamericana es casi que invariable, demócratas o republicanos. Sí, pero veámoslo de la siguiente manera. Tú hiciste una pregunta que es clave. Si nosotros no estamos cuestionando que se abran relaciones diplomáticas, estamos analizando los factores, la geografía topográfica y la geografía humana en sus cambios, en movimientos en el tablero geopolítico, tiene causas, tiene consecuencias en el corto, mediano y largo plazo. Ok, ¿cuáles son? Condiciones, pero condiciones comprobables. Por ejemplo, nadie nos dice
fíjate bien, la apertura económica de China se da en la revolución cultural con Deng Xiaoping. Y lo señalaron de contrarrevolucionario y revisionista. Pero ¿qué hizo el señor? Él vio que la Rusia se derrumbó. Sí, sí. Y cuando se derrumbó, él dijo, bueno, yo libero la economía, pero no el sistema político. El sistema político es comunista. Tiene una dualidad. El sistema económico, dicen ellos que es de libre empresa, pero de libre empresa solo es el 40%, porque el 60% lo tiene el Estado. Sí. Adicionalmente, en El Salvador están comprando prácticamente una parte territorial. O sea que ya hay una inserción territorial, que hay que revisar con pinzas las cláusulas, que hay que revisar con pinzas. ¿Sabías tú que en Sri Lanka ya no le puede pagar y le ha tenido que entregar ese territorio y la parte del puerto por 99 años? ¿Sabías tú que en los 5 países que están en el Cuerno de África está pasando lo que le llaman la trampa de la deuda? Entonces, salvadoreños, desideologicemos el tema, pero utilicemos las herramientas de la ciencia y de la geopolítica, porque aquí lo que yo veo, lo dije al inicio, han tomado una decisión unilateral de meternos en la geopolítica internacional, y para mala leche de los salvadoreños nos han metido en una guerra comercial inicialmente entre China y Estados Unidos, que se están disputando el poder del mundo, la influencia mundial, y por poder unos se malmatan con otros, y si nosotros estamos en medio, alguna pedrada nos va a caer. Bueno, entonces tenemos que estar buxos para eso. De acuerdo, nos vamos a quedar en el punto. Ahora sí, vamos a irnos a la pausa. Cuando regresemos, cambiamos de temas y hablamos un poco sobre el tema de la seguridad pública en nuestro país, sobre todo porque este día lo que hemos conocido es nuevamente, por segunda oportunidad más o menos en lo que va del año, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República protagonizan ahí algunas contradicciones sobre algunos manejos de casos específicos. Vamos a la pausa, regresamos. Solo para cerrar sobre el tema anterior, porque tenemos un comentario acá que se lo quiero mostrar a ustedes. Rafael Castellanos nos escribió a través de la cuenta de Twitter. Dice: el gobierno de El Salvador, del FMLN, pone en peligro nuestra relación con Estados Unidos en batalla geopolítica con China. Grave peligro. Cuba lidera al siglo XXI vendiéndolo a China, ya que Venezuela ya tronó, dice él. Los dólares por soberanía, peligrosísimo. Bueno, un comentario que tenía que ver con lo que hemos analizado en los segmentos anteriores. Ahora bien, el otro tema tiene que ver con el hecho de que esta mañana, en horas de la madrugada, a las 5 de la mañana prácticamente, ha dado conferencia de prensa Howard Cotto, el director de la Policía Nacional Civil, para confirmar que estaban ya prácticamente, prácticamente tienen ya en sus manos lo que sería prácticamente la evidencia, el cadáver, más bien en este caso, de Carla Ayala. Se supone que acá la familia, más bien las personas del policía involucrado, en este caso, el cadáver estaba en un lugar y luego lo trasladaron a otro sitio, y ahora entonces la policía ha intervenido y se supone que están haciendo pruebas científicas, técnicas, para determinar que ahora sí se trata del cadáver de Carla Ayala. Pues bien, eso ocurrió en la mañana, y horas más tarde la Fiscalía General de la República, creo que tenemos ahí entonces este comunicado donde la Fiscalía General de la República hablaba de que estaban utilizando todos los recursos tecnológicos disponibles para determinar tanto el lugar del entierro de la víctima como el paradero de los presuntos responsables, y además decía que los resultados de la investigación tecnológica ha delimitado el lugar donde pediremos la ampliación de la autorización judicial de ingreso a la propiedad. Adicionaba otros detalles, pero el último párrafo es el que llamaba un poco más la atención, porque dice: luego de llenar los requisitos de ley, se procederá a verificar si se encuentran restos para exhumar. De ser positivo el hallazgo, se someterán a la prueba científica de ADN para corroborar identidad, por lo que es inconveniente brindar declaraciones sin tener dichos resultados. Pues bien, eso es lo que prácticamente está planteando ahí la controversia, que es como un segundo episodio, porque el otro tuvo que ver, se recuerdan ustedes, cuando la Fiscalía General de la República advirtió de que había planes de grupos de pandillas por atentar contra agentes de la Policía Nacional Civil. La policía respondió diciendo que eso era un poco irresponsable, porque también ponía en riesgo a los mismos policías. Pues bueno, Luis, un poco
tu opinión de lo que está ocurriendo sobre el caso Karla Ayala. Sí, evidentemente, como esto se convirtió en un caso emblemático, decir que tal vez hace falta un poco de coordinación, porque la Fiscalía hace muy bien en señalar de que no se puede vertir una opinión sin hacer una prueba científica, como sucedió con el cadáver hace unos meses atrás, que no correspondía a la gente desaparecida, para no caer en esa burda escena nuevamente, que fue muy lamentable para la familia de la fallecida, que era la mamá de una señora. La Fiscalía llama la atención, y como tú lo mencionabas, con lo de los grupos que están atentando contra policías, de igual manera hubo un choque de palabras entre el director Howard Cotto con la misma Fiscalía, y es acá donde se da un mal mensaje en el aspecto a la población civil salvadoreña. ¿Por qué? Porque recordemos que son las instituciones encargadas de combatir el crimen, y la ola de criminalidad en nuestro país, todos sabemos que es muy alta. Se acaban de dar 2 operativos muy grandes, el Arpón del Pacífico y el operativo Operación Libertad, en el cual se detuvo una cantidad enorme de personas, incluyendo políticos, alcaldes y gente de la Policía Nacional Civil también. Es decir, ¿cómo es posible que se va a recuperar una credibilidad en una policía en la cual no se logra consolidar, identificar y llegar certeramente al caso de la policía desaparecida, Karla Ayala, y también con su agresor, su homicida que anda prófugo, y con lo que está pasando actualmente, que se detienen también oficiales vinculados a estructuras criminales? Es decir, la vorágine de violencia es tan amplia que la población no va a recuperar fácilmente la credibilidad que se ha perdido, pues, porque recordemos que, me imagino que vamos a hablar de ello, de cómo estas estructuras criminales están mutando de una forma sistemática muy amplia, en la que el poder adquisitivo que les ha permitido la extorsión, podemos ver, decomisaron vehículos, motocicletas, lanchas, moteles, compran voluntades. Es decir, esto les ha permitido lograr infiltrarse de manera bastante grande, de una forma expansivista, en cuestión judicial, política, y esto es grave, pues, porque se viene una elección en la ahora, cual... Luis, ahora, este tipo de contradicciones, ¿qué tipo de repercusiones puede tener? Porque la policía y la Fiscalía General de la República, el sistema de justicia deberían de estar bien coordinados, sobre todo para hacer frente a una situación tan compleja como es la criminalidad en el país. Recordemos de que todo es concomitante, pues, tanto la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y como el sistema judicial van interrelacionados, están intrínsecamente relacionados, no se pueden desvincular, y si no hay una coordinación idónea, obviamente los casos no van a trabajar de manera evidente. Es decir, si tenemos errores de forma teórica a nivel de coordinación, vamos a tener errores de forma práctica. Es decir, los operativos no se van a concretar, no va a haber una buena comunicación, y es lo que menos se necesita en nuestro país, porque se están dando golpes muy fuertes a estas estructuras criminales. Y si seguimos con estas querellas, va a ser, no es sano para el sistema judicial. Inclusive ya ha tenido la Fiscalía algunos encontronazos con el mismo ministro Payés. Eso no se tiene que estar dando, porque todos deben de unificarse en un combate frontal contra la criminalidad que está agobiando al país en general. Ya, de acuerdo. A ver, general, ¿cuál es entonces su opinión sobre este hecho? Y obviamente que tiene que ver, y esto termina teniendo repercusiones sin duda alguna, para bien o para mal, sobre cómo se administra el tema de combate a la inseguridad en el país. Bueno, primero lo que determina es que las falencias institucionales siguen, que no hay una conjunción, no están conjuntadas para el combate al delito, que son las instancias que tienen el primer acercamiento al delito, llámese Fiscalía General, Policía Nacional, Instituto de Medicina Legal. Esos son los primeros que entran en el proceso. Cuando dan las declaraciones no hay conjunción, sino que hay celos institucionales y hay protagonismos individuales. La Fiscalía tiene razón en su planteamiento técnicamente. Me parece un poco arriesgado de parte del director de la Policía Nacional, aunque me da la impresión que hay prueba testimonial y que porque tiene una prueba testimonial se aventuró a decir y no a ir a desenterrar como desenterró la viejita la vez pasada. Entonces tiene alguien que le dijo, yo sé dónde está, yo la vi, y va a ser como un testigo criteriado si queremos verlo de otra manera, y lo llevó al lugar y la desenterraron.
no está la prueba científica, pero él confía en está seguro que el testimonio es concreto y que no va a hacer el ridículo que hizo la vez pasada. Y bueno, a nivel de testimonio, porque no pueden hacer ninguna intervención en el terreno, digo, ahí en términos físicos, si no está la fiscalía presente. Claro, pero eso ya es otra cosa, pero yo le gano el mandado cuando doy. Es que mire, el problema es que el narcisismo de esta gente es tan grande que pasan como que son actores de telenovela, salen en la mañana, al mediodía, en la noche, a medianoche, en la madrugada, y todos los días, y no trabajan, sino que como que fueran actores de telenovela, o como que fuera el Señor de los Cielos, alguna cosa de esa, y entonces pasan permanentemente en la televisión, pero no trabajan. Eso es todo el día, en la mañana a las 7, a las 11, a las 12, tienen un narcisismo impresionantemente alto, y demuestra una incompetencia en un momento determinado. Entonces, y como no hay una conjunción de las autoridades, vienen esas contradicciones, celos institucionales. La fiscalía tiene razón. Es más, en Estados Unidos, ni el nombre de la persona lo dan mientras no le han avisado a la familia. Aquí le vale. Sí, aquí ese es otro componente bien delicado, porque la familia en este caso, venimos desde diciembre, ¿cuántos meses han pasado? Claro. Es decir, la afectación psicológica, emocional de los hijos, del esposo, de la mamá de la señora desaparecida es bastante grande. Pero mira, Luis, vos que estás metido en esas situaciones de investigación, fíjate bien, cómo después de ese tanto tiempo no se puede decir que es ineficiente cuando está la prueba testimonial y científica de que había pelo con sangre, que el balazo fue en la cabeza. La gente es de ellos, los carros ahí están de ellos. La gente que colaboró y que contribuyó está, y la investigación. Sin embargo, una persona que la vieron en la cámara número 7 en la Plaza Barrios y la agarraron en la 8 en Apopa, en 3 segundos la agarran. Sí. Y a estos que los tenían ahí para colaborar. Exacto. Usted entonces, lo que ve ahí es un tema de impunidad. Encubrimiento. Allá hay encubrimiento. Y yo te pregunto, ¿cómo vas a deshacer una unidad que se llama el GRP? Ya. Lo vas a deshacer con personal, material, equipo, entrenamiento tan grande, una institución por una situación pequeña. Ahí tiene que haber un problema estructural mucho más grande, que da la impresión y deja dudas que la señora esta sabía algo, iba a delatar algo, y por eso también tuvo repercusiones. Bueno. Porque ahí hay muchas preguntas y no hay respuestas. Bueno, nos quedamos en el punto, hacemos la última pausa comercial. Regresamos. Bueno, vamos rápido porque nos quedan pocos minutos. En el tema de la seguridad pública me gustaría tener una perspectiva de cómo se podría estar viendo en términos de Triángulo Norte también, desde luego, ¿no? Pero solo para cerrar con el tema anterior, a ver, el tema de los homicidios, porque se ha insistido en ese punto, ¿no, Luis? Que hay una disminución estadísticamente hablando sobre los homicidios. Sí. Y eso efectivamente está ocurriendo, ¿no? Claro, ahí habría que ver los comparativos cómo se hacen. Respecto de 2014, o se hace un comparativo de estadísticas en el caso de homicidio respecto de 2009, porque uno dice, bueno, 2009 porque es cuando comienza el primer gobierno del FMLN, pero bueno. Julio y agosto han sido los meses en los cuales ha habido una disminución, según las últimas estadísticas de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, yo siempre he insistido que el tema de seguridad pública hay que englobarlo más de una forma más holística, pues más amplia, en el aspecto que si las maras y pandillas, estas estructuras criminales, han mutado de una forma sistemática, de una mejor estructuración, como lo hemos mencionado, ya no les permite o no tienen la necesidad, el menester de asesinar personas, pues, es decir, logras controlar el territorio. Recientemente hubo una investigación de un periódico nacional en el cual la zona del Escalón ya está bastante invadida en cuanto a estas estructuras criminales. Controlan el comercio, controlan los negocios, ellos mismos son poseedores de negocios, es decir, controlan la territorialidad y no tienen la necesidad de asesinar personas. Pues. Sí, podríamos llegar a un punto en el cual ya no van a existir homicidios, pero va a existir un gobierno paralelo, local, por decirlo de esta manera, de estas estructuras criminales con los gobiernos locales, ya sea alcaldía, sea gobierno central, y eso es grave. Acabamos de ver, yo lo mencioné hace un momento, cómo el operativo Arpón del Pacífico de Operación Libertad dejó a los detenidos como a 60 a 70 personas, en los cuales habían políticos, policías,
aquí podemos ver cómo ha habido una expansión hacia áreas profesionales que antes estas estructuras no tenían esa influencia, esa incidencia. Pero, o sea, perdón, Luis, ¿cómo ha evolucionado las pandillas? Entonces sí observas una mutación. Una mutación indudable por el factor económico que les permite la extorsión. Recordemos que el año antepasado, en el 2016, en 2 cubetas se encontraron $200,000. En detenciones que hacen en el mercado de San Salvador, a veces se encuentran $5,000, $10,000. Es decir, el poder adquisitivo es grande para armas, granadas, si realmente les hace falta valor para detonar un lanzamisiles a una delegación. Hace unos años se nos ha vuelto tradición normal ver sedes policiales que ponen cinta amarilla en las noches, como que estuviéramos en la época de la guerra de los 80. Eso no se puede permitir, y si no se ataca de forma frontal, más específica y más idónea el delito de la extorsión, la criminalidad en el aspecto de homicidios podría disminuir, pero lo otro está aumentando, pues el poder político que estas estructuras están teniendo es grande. Tenemos alcaldes que están colaborando con ellos. Es decir, están llegando a la política. No van a necesitar gobernar de una forma visible, sino que tras bambalinas pueden manipular, hacer asocios, llamémosle de esta forma. O sea, no es necesario entrar a la política. Exacto, ellos ya la tienen del momento que hacen asociaciones con políticos, ya sea alcaldes, sea diputados, sea gente de poder económico y político. Perfecto. Se nos está acabando el tiempo. Cierro con usted 2 minutos, general, para entonces, en la perspectiva regional, ¿cómo se ve el tema de la inseguridad entonces? Digo, Triángulo Norte sobre todo. Bueno, aquí se lanzan muchas estadísticas que son maliciosas, es como la anestesia. Por ejemplo, se dice bajaron los homicidios, pero si tú comparas el primer semestre del 2018 con el semestre del 2017, hay un incremento. Cuando tú estás viendo que tenemos 10 puntos y fracción de homicidios diarios, no puedes decir que andas bien. Cuando además de la disminución, que es cíclica, no es en tendencia, cabe señalar que hay un factor que hay que tomar en cuenta. Hoy tenemos más homicidios en el 2018 de agentes del Estado, de la Fuerza Armada, de la PNC, de la Fiscalía General de la República. Los homicidios han sido mayores en el 2018 que en el 2017. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que quieren justificar su estrategia y quieren justificar resultados con unos números que nos están diciendo que la inseguridad es el problema más grave que tiene El Salvador, que los homicidios no representan el todo de la violencia. Desplazamientos forzados, somos el número 10 en el mundo. Homicidios, cantidad, 2 empresas cerrando por semana. Ajá. Bueno, se nos fue el tiempo, general. Pudiéramos seguir hablando en la próxima. Quedo pendiente para invitarlo a que sigamos conversando sobre el tema. Gracias, muy amable. Gracias, Luis, por habernos acompañado esta noche. Sin gusto. Bien, gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos a ver entonces el próximo lunes. Que descansen, todo con medida, nada con exceso. Buenas noches.